Muchas veces nos preguntan por qué hacemos un programa especial para Enrique Yo. Y nosotros les respondemos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un programa dedicado al venerable Enrique Yo, que hizo milagros, pero que también hizo y tuvo mucha dedicatoria a todos sus empleados? Trabajó constantemente por el bien común, trabajó para la mejora del trabajador, trabajó para ser santo. Todos podemos ser santos, todos. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a los demás? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a pensar en que la Virgen María sea nuestra compañera? ¿Cómo sentimos justamente la santidad adentro nuestro, en el espíritu, en el alma? Bueno, justamente Enrique Yo lo sentía, lo transmitía y lo vivía. Bienvenidos nuevamente el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo. Nuestros números de comunicación, son uno, es el 11 30 98 1000. Nos pueden mandar un WhatsApp, nos llamen, solo manden WhatsApp con nombre, apellido y de qué zona son, y nos piden, justamente nos van pidiendo los libros, por ejemplo, que tenemos muchos libros. Enrique le han dedicado muchos libros a Enrique Yo. Los pueden obtener, nosotros se los mandamos a través de un PDF para que lo puedan leer, o por el celular o por la computadora. Tenemos los libros de Enrique, que se los mandamos en un link. Tenemos los libros de su hija, Sara Yo de Crito. También tenemos los libros de su nieta, Sara Crito de Eiras. Y pueden encontrar la historia de Enrique Yo, lo pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. También tiene su página de internet, que es www.enriqueyo.com. ¿Cómo tienen que escribir la palabra yo? Es SHAW. Y allí van a poder encontrar toda la historia de Enrique. Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra,
le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos. Parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique yo. Y después de escuchar este tango maravilloso dedicado para Enrique, vamos a escuchar las palabras de cierre del evento, del encuentro anual de ACDE, las palabras de cierre de Silvia Bulla, presidente de ACDE. Este encuentro tuvo como, y tiene todavía, ¿no?, como título Liderar para servir al bien común. En mi opinión, nunca tan providencial la elección de un lema. En primer lugar, porque el bien común es el cimiento sobre el que se sustenta y construye todo el edificio del pensamiento social cristiano. Y este es uno de los propósitos fundacionales de ACDE. Pero además, porque el hablar hoy en nuestro encuentro sobre los liderazgos que requiere el servicio al bien común, queremos evitar que se transforme en un lugar común. Según la definición conciliar, el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. Esas condiciones en la Argentina hace años que se vienen deteriorando. El video de apertura de nuestro encuentro nos ha confrontado con la realidad que nos duele de una sociedad en la que la mayor parte de los argentinos son pobres. La mayor parte de los pobres son niños y la mayor parte de los niños
no tienen acceso a condiciones dignas de salud y educación. A lo largo de estas jornadas, las lágrimas de dolor, yo debo reconocer que me emociono con mucha facilidad, dejaron lugar a la alegría y a la esperanza. Hemos escuchado y aprendido de los testimonios muy federales de líderes que, cual levadura en la masa, muchas veces, lejos de las luces de los medios, entregan su vida para crear esas condiciones de vida social que hacen posible el pleno desarrollo para todos. Gracias por sus testimonios y gracias por el ejemplo que nos han dado. Ustedes, como dice el Papa Francisco, se están poniendo la patria al hombro. Escuchándolos, nos damos cuenta que para promover el bien común, los argentinos necesitamos superar las grietas que nos dividen y unirnos para promover el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos, el primero de todos los derechos, el derecho a la vida y las libertades personales, las condiciones mínimas de bienestar que permiten a todos los argentinos alcanzar el pleno desarrollo. Pienso con particular preocupación en la necesidad de mejorar la educación como vía para reducir la pobreza, el cuidado y la defensa de la paz social, que puede verse gravemente amenazada en contextos duros como los que vive nuestro país, la estabilidad macroeconómica, reiteradamente agraviada en nuestra historia. Tenemos clara conciencia de la importancia de conquistar la estabilidad, pues ella favorece el crecimiento económico, defiende el ahorro, fomenta las inversiones y, en general, aumenta la eficiencia de la economía. El impuesto inflacionario es el más injusto de los impuestos, pues carece de progresividad y afecta en mayor forma a las clases sociales de menos recursos. Por último, la seguridad para todas las personas, las físicas y las jurídicas, que implica el respeto a las instituciones, como condición necesaria para un orden social justo. En ACDE no nos cansaremos de señalar que debe respetarse la independencia del Poder Judicial. Este es el camino que nos permitirá encarar a nuestra querida Argentina el servicio del bien común. El empresariado tiene este desafío. Como parte de la dirigencia nacional, es una responsabilidad ineludible. Parafraseando a un gran santo, estoy convencida que a los empresarios cristianos en el atardecer de nuestra vida nos juzgarán por la forma en que hemos servido al bien común. Nos guía el ejemplo de Enrique Yo, fundador de ACDE, padre de familia, esposo ejemplar y empresario cristiano, a quien esperamos ver prontamente reconocido como modelo de santidad por toda la Iglesia. Antes de terminar, quiero hacer 3 referencias al tiempo actual en el que estamos viviendo y en el que ocurre este encuentro. La primera, en 2023 se cumplen 40 años del regreso a la democracia en nuestro país. Necesitamos reconocer, promover, convocar y reivindicar a la buena política, que es, como la definió el Papa Francisco, una de las formas más elevadas de caridad por su servicio al bien común. Vienen a mi mente rostros y nombres de cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad que se han entregado a través de distintos partidos a esta noble vocación que tiene una especial consagración al bien común, que es la política. Necesitamos que sean muchos más los jóvenes, los profesionales y los empresarios que participen en la elevación de la política para el crecimiento de nuestra vida democrática. Segundo, con cuánto dolor y preocupación hemos vivido los hechos de violencia que se han producido en Jujuy. La semana pasada nos hemos pronunciado públicamente, uniéndonos a la Iglesia y al empresariado jujeño, para pedir que cese todo hecho de violencia, que se respeten las instituciones y se preserve la paz social, que esta es la base misma de la construcción del bien común.
que la unidad supera el conflicto, nos decía el Papa Francisco en su primera encíclica, y es un llamado que todos debemos atender hoy. Y por último, precisamente en este año 2023, también se han cumplido 10 años del pontificado del querido Papa Francisco. Qué gracia se nos ha concedido de ser contemporáneos de su magisterio. Hace algunas semanas tuve la dicha, esos regalos que nos da Jesús, de encontrarme con él. Me dijo varias cosas que atesoro en el corazón y se despidió con un vamos Agde, vamos Agde. Quiero transformar ese aliento que recibí de parte de él en un impulso a ir en salida hacia el bien común, hacia la educación para luchar contra la pobreza, hacia los empresarios de todo el país, hacia los hermanos evangélicos, que tienen que ayudarnos a que Agde sea cada vez más la casa común de todos los empresarios cristianos. Les agradezco a todos por su participación en este encuentro y los invito a seguir encontrándonos en los caminos regados de valores, que es la propuesta que tenemos desde Agde. Muchas gracias. El pasado 3 de julio, Agde Mendoza realizó un encuentro online hablando sobre Enrique Yo y las bienaventuranzas. Fue invitada para hablar Male Crito, que es nieta de Enrique Yo, y estuvo Sara Crito, que es la hija de Enrique. También, por supuesto, participó Fernández Lizalde, que es uno de los gestores de la causa de Enrique. Male Crito y Sara Crito, nietas de Enrique, así que vamos a presentarla en sociedad. Primero a Male, que es, madre de familia, miembro de Agde, licenciada en Sociología, actualmente realizando un doctorado en Sociología en la UCA, es investigadora del Instituto Melisa, profesora de Facultad de Medicina de la UCA, presidente de la ONG Nacional Argentina MIF Mujeres. Ha realizado investigaciones y publicaciones para el sector público y privado en temas sociales y de salud pública, con una experiencia de más de 15 años de investigación en empresas. Coordinadora del programa de formación de liderazgo de mujeres para el bien común y profesora del programa de conducción de jóvenes profesionales de base. Así que, Male, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y hoy pensando un poco en qué contar de Enrique Yo a los empresarios, él tiene un escrito que se llama Y dominar la tierra, que justamente son mensajes que él escribe para los empresarios, y es tan rico, tan amplio que lo que pensábamos con Marcelo es detenernos en uno de esos escritos, que es el de las bienaventuranzas, y ver un poquito qué es lo que nos dice Enrique sobre las bienaventuranzas, sobre este plan de acción que él escribe para el mundo empresario, y cómo esto se relaciona con los testimonios, que los testimonios se pueden encontrar en este libro, y Viviendo con Alegría. Como les comentaba, Enrique escribe en Dominar la Tierra sobre distintos temas, y uno es las bienaventuranzas, donde escribe un programa de cómo llevarlo a la práctica, estas bienaventuranzas. Teniendo en cuenta que las bienaventuranzas son ese camino de felicidad, ese motor para lograr el bien, como a pesar de todas las dificultades, Jesús nos habla de las bienaventuranzas como para alcanzar, obviamente, la felicidad. Y Enrique escribe sobre ellas y lo pone muy en textos prácticos de la vida de la empresa, ¿sí? Y yo acá les quería contar que Enrique se propuso ser santo, y esto lo vamos a ver al final, cómo puso los medios, como él venía de la Marina y sabía perfectamente que para que un barco llegue a un puerto tiene que tener un plan para lograrlo, una estrategia y ciertos procesos que cumplir. Entonces, parte de esos procesos y para el mundo empresariado, Enrique lo escribe en este documento que se llama Y dominar la tierra.
Él se preparó muchísimo, leyó muchísimo, su padre quería que lea vida de gente que había hecho mucho por la humanidad, y él descubre después leer muchísimas vidas de gente muy importante, que lo más importante en la vida para él era ser santo, por eso se dedica tanto a escribir sobre este tema. Vamos, si querés, a la siguiente y vamos viendo cada una de estas bienaventuranzas sobre las cuales Enrique escribe, y después lo que hice es buscar testimonios concretos sobre cómo él integra lo que él desea, lo que él quiere, lo que él piensa y lo que él escribe con la vida, y cómo la gente que lo conoce da fe de estas cosas que él terminó viviendo en su vida práctica. Bueno, sobre la primera bienaventuranza, que es, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enrique acá habla de ese vínculo entre el desapego, la felicidad y la perfección, y desglosa este desapego en distintas dimensiones. Por un lado, el desapego del yo personal, donde él pone concretamente no imponer mis ideas por el solamente hecho de tener autoridad. Y acá encontramos en varios testimonios que cuentan cómo Enrique realmente escuchaba a los demás y quería aprender de los demás, iba caminando por la fábrica, vestido como uno más, y buscando no decirles cómo hacer las cosas, sino aprender de ellos y de cómo ellos hacían las cosas. El desapego del yo colectivo, acá lo que él busca es que evitar que las decisiones que se tomen en la empresa, digamos, en vez de tener en cuenta las necesidades indispensables de la empresa y de la gente, se tomen por vanidad, por prestigio, que muchas veces es un error que se puede caer. Después, otro punto de este desapego es asumir como empresarios riesgos en pos del bien común, y él acá habla de desapegarse del miedo a perder los bienes, poniendo la confianza en Dios, y para ello tomar algún riesgo, y él habla como un ejemplo de cómo generar fuentes de trabajo o contribuir al bien común. También un ejemplo es invertir en empresas que pueden ser improductivas, pero que contribuyen al bien común, como pudiera ser una empresa de periodismo o una librería, y de hecho él organiza y lidera la Casa del Libro para incidir en el bien común a través de las ideas y difundir ideas. Después el desapego también lo habla como redonar, es decir, que son en realidad tener en cuenta que todos los dones y los bienes y los talentos recibidos son recibidos de Dios, que no son nuestros. Entonces, ser generosos al momento de dar. Y acá hay algunos testimonios que quería compartir. Uno dice: Enrique yo era una persona muy generosa con su tiempo y con su persona. A veces yo le pedía algo y me decía: espérate que agarre un lápiz. Escribía todo lo que le pedían. Y más allá de su generosidad con su dinero, me impresionaba esa donación personal. Era muy asombroso. A veces yo comentaba que tenía un problema y él se ofrecía a solucionarlo con esa disponibilidad que lo caracterizaba. Después, otro testimonio de Neri Domínguez, que también trabajó mucho tiempo en la cristalería Rigoló, dice: Enrique yo hacía cosas sin mirar la condición humana de cada uno. Por ejemplo, ayudaba a alguno a terminar la casa, a pagar sus cuotas, ayudó a muchos obreros, hizo muchos favores. Bueno, acá los testimonios, todos los testimonios que voy a leer van a ser testimonios de gente de la empresa, pares, empleados de la empresa Rigoló, donde estuvo tanto tiempo. Vamos, si quieren, a la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza sobre la que escribe, son las 8 bienaventuranzas, es: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y Enrique dice que esta virtud de la mansedumbre es la más necesaria para el empresario. Es tener esa calma interior, el autodominio para ponernos al servicio de los demás, que no significa ser pasivos. Y dice textualmente: la mansedumbre hace que seamos dueños de nosotros mismos, calmos, y que veamos en el prójimo sus limitaciones y su grandeza, que veamos en el prójimo al Hijo del Padre común, y por lo tanto que los respetemos. Y acá, en esto de ver al prójimo como hijo de Dios,
habla también de ver las posibilidades de los hombres, ver el plan de Dios, de uno mismo y de los demás. Entonces también es esto de descubrir todo lo bueno que tienen todos los hijos de Dios. Y acá, por ejemplo, también habla de Enrique, de contener la irritación, evitar ser severos, evitar ser aireados, orgullosos, y dice tratar de ser humildes, ser como los demás necesitamos que seamos. Acá uno de los testimonios de Paul Edin, donde nos dice que hubo una oportunidad, un problema serio en poner en marcha un nuevo sistema de producción continua y que elaboraban artículos que no salían según las exigencias del cliente y los tuvieron que tirar. Y Enrique, en vez de irritarse, enojarse, hizo una peregrinación a Luján y parece que se solucionó finalmente. Pero cómo atravesaba su fe, toda su actividad, incluso ante las dificultades. Bueno, un testimonio. Vamos, si les parece, a la segunda, a la tercera. Creo que el detalle de conocer todo el trabajo que hacía Enrique, esto, como dice Male, las bienaventuranzas. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más Enrique Yo y regresamos enseguida.